Muy buenos días. Estamos a martes y aquí seguimos aislados todavía por esta enfermedad que nos acompaña en estos años y que nos ha tocado volverla a vivir, en el caso mío, por tercera vez. Pero bueno, los síntomas son bastante leves y me encuentro con fuerzas suficientes para compartir con alegría el devocional de esta mañana. Gracias por vuestro cariño, por vuestras oraciones a favor mío y de mi esposa, que también está atravesando este proceso y que esperamos en estos próximos días lo podamos superar totalmente. La lectura de hoy está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 14 al 20. Quienes apacentaban aquellos cerdos que habían caído por un despeñadero y se habían ahogado en el mar, huyeron y difundieron el hecho en la ciudad y en los campos, y muchas personas acudieron a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde se encontraba Jesús, vieron que quien había estado atormentado por la legión de demonios se hallaba ahora sentado, vestido y en su juicio cabal, y sintieron miedo. Los testigos le contaron lo que había acontecido con el endemoniado y los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al subir Jesús a la barca, el endemoniado le rogaba que le permitiera quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y comenzó a contar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Hoy tenemos en nuestra guía devocional un texto en el Salmo 3, versículo 3. Dice: mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré ni a una gran multitud que ponga sitio contra mí. Qué precioso pasaje del Salmo 3. Los pobladores de la zona son informados de lo que ha acontecido. Aquel hombre al que ellos conocían perfectamente, que sería con piedras, que vivía entre sepulcros, al que nadie había podido dominar, ahora está sentado, vestido, en completa paz, en su juicio cabal. Todos esperaríamos manifestaciones de asombro y alegría, de celebración y de gratitud. Sin embargo, no es la respuesta que encontramos en ellos. No pueden explicarse lo que ha ocurrido y como no encuentran una explicación coherente, optan por el miedo y le piden a Jesús que se vaya de sus contornos. Ciertamente Jesús era libre de enviar a los demonios a cualquier lugar que él deseara. Al abismo, por ejemplo, a los cerdos o a cualquier otro lugar que él escogiera. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué el Señor escogió a los cerdos? Bueno, por un lado, al hacerlo así, Jesús dio prueba a todos los espectadores de que en realidad había tomado lugar un milagro real, extraordinario de liberación. La destrucción de los cerdos también les dio seguridad a los hombres de que los espíritus inmundos en realidad habían salido. Pero más que cualquier otra cosa, el que los cerdos se ahogaran, 2000 cerdos ahogados,
fue una lección clarísima de que la multitud que rechazaba a Cristo para Satanás, en realidad, eran tan valiosos como aquellos cerdos. Ese es el sentido, podríamos decir. Para Satanás, un cerdo es tan bueno como un hombre. Es más, Satanás convertirá al hombre en un cerdo. Ese es el resultado del pecado. El Señor estaba advirtiendo a los ciudadanos en contra de los poderes del pecado y en contra de Satanás. Fue un dramático sermón ante sus propios ojos, cuando más tarde el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dirá: la paga del pecado es muerte. Allí quedaría certificado a los ojos de aquella gente pagana. Los que cuidaban los cerdos no quisieron que se les culpara por la pérdida de los cerdos. Así que rápidamente corren a decir a los dueños de los cerdos lo que ha sucedido. Cuando los dueños llegan a la escena, tienen miedo al ver que se han sucedido cambios dramáticos que habían tenido lugar en aquel hombre. Recordemos que Mateo dirá que fueron 2. En lugar de correr desnudo por todas partes, de herirse, de lastimar a otros, de gritar desaforado, ahora está vestido, sentado y en su juicio cabal. Se estaba cumpliendo lo que Pablo escribiría más tarde a los Corintios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. La obra maravillosa que el Señor hace en el corazón de las personas que creen en Él. Ahora, ¿por qué los dueños le pidieron a Jesús que se fuera? ¿Por qué no le pidieron que se quedara y siguiera haciendo cosas similares entre la gente necesitada? Bueno, ellos tenían un interés principal: su negocio. Y tuvieron miedo de que si Jesús se quedaba por allí, eso podría repercutir dañando sus negocios, su economía local. Pero nuestro Señor no se queda donde no lo quieren, así que se fue. Y tristemente, ¿qué oportunidad se perdió esta gente? Ellos son testigos de una obra de gracia en una persona conocida, cuya vida estaba arruinada completamente por Satanás. Pero dejan que sus prejuicios prevalezcan y en lugar de gozarse y celebrar el milagro de restauración, cierran sus ojos, sus mentes, sus corazones, rechazan al autor de la vida, de aquella maravillosa bendición. Pero no nos extraña, porque cuántas veces el Señor ha sido rechazado, le hemos visto rechazado, cuando nos han rechazado con el mensaje del Evangelio, a pesar de llevar un mensaje de alivio, de consuelo, de dirección a quienes lo necesitan. Por increíble que parezca, aunque comunicamos las buenas nuevas del Evangelio de Jesús, la falta de fe en Dios y la búsqueda de explicaciones lógicas al obrar de Dios lleva a las personas a cerrar sus corazones y a aferrarse a la incredulidad. Prefieren permanecer ciegos y sin esperanza. Aquel hombre obviamente quería seguir aferrado a Jesús. Y cuando el Señor sube a la barca le pide: quiero acompañarte, Señor. Pero Jesús tiene otros planes para él. El pedido de aquel hombre era que, como cualquiera de nosotros lo hubiéramos pedido, porque él había recibido un trato en su familia y en su entorno
como decíamos ayer, en su sociedad que había sido muy duro y cruel. Él quería construir una nueva vida junto al grupo de personas que seguían al maestro de Galilea. Pero Jesús no se lo permitió. La petición del hombre seguramente estuvo motivada por amor al Señor. ¿Y qué testimonio que él tenía? Pero Jesús sabía que el lugar de aquel hombre estaba con sus seres queridos, en donde él podía dar testimonio del Señor. Nos decía el domingo nuestro hermano Fernando mostrando un mapa de la zona de Decápolis, 10 ciudades alrededor de Gesara. Una zona a la que el Señor visitaría tiempo después y donde la recepción sería completamente diferente. Y muchos nos preguntamos si no fue fruto del testimonio, del trabajo misionero que esta persona hizo a favor del Señor. La vida cristiana debe empezar en el hogar, donde las personas nos conocen mejor. Si allí honramos a Dios, entonces habrá más campo de trabajo en otra parte. Este hombre se queda, pero se transforma en uno de los primeros misioneros a los gentiles. Él da testimonio fiel de la gracia y del poder de Jesucristo. Y como decíamos, confiamos en que muchos de esos gentiles creyeron en el Señor Jesús, gracias al testimonio de Él. La bendición que recibimos de Dios no es para que la atesoremos en forma privada. Dios nos bendice para bendecir a otros. Y aunque sabía muy poco de la vida espiritual y menos todavía de la doctrina de la iglesia, tenía algo fundamental, la experiencia transformadora de Dios en su vida. Y eso era un poderoso mensaje que ahora debía compartir. ¿Estás compartiendo lo que Dios hizo en tu vida? No hay mejor herramienta para evangelizar que tu testimonio personal. Úsalo para la gloria de Dios. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, que nuestro testimonio sea eficaz, poderoso, actual y llame la atención a los que nos rodean cada día. Que ganemos nuestras familias para Cristo primero y luego podamos llegar a los que no te conocen en nuestros pueblos y ciudades. Tú eres bueno y fiel y nada es imposible para ti. Que no nos avergoncemos del Evangelio, sabiendo que es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. En tu nombre, amén. Os espero mañana miércoles. Manteneos bendecibles.